Bendiciones, Dios les bendiga. Algo que pasó por alto, Miguel, yo sé que es fruto de sus nervios. Dar la bienvenida a quienes hoy nos están acompañando. Hermano Julio, bienvenido a la comunión. El hermano Ulises también él viene también. Usted vuelve de Bogotá también, ¿no, Ulises? Usted está en Bogotá, vuelve a Bucaramanga por un buen tiempo, gracias a Dios. Y la hermana Miriam, que nos está acompañando en esta mañana. Dios les bendiga y bienvenidos. Y no se les olvide el estudio bíblico el jueves, Marcos capítulo 5, versículo 4. Estamos viendo 7 señales sobre cómo Satanás ha ganado ventaja en la vida de algunos creyentes. Muy bien, hermanos, qué bonito el himno que cantamos ahora aquí a lo último. Hay algunas palabritas que quiero detallar en ese himno, me gustó y está apropiado. Perfume a tus pies, ¿cierto? ¿Dónde se guardan los perfumes? En buenos frascos, ¿cierto? Y en la vida y en los tiempos de Jesús, cuando no existía la tecnología, la cerámica era un poco primitiva, ¿no? Ustedes saben y conocemos un trabajo y una labor que a través de los años ha permanecido prácticamente igual, que es el trabajo de la alfarería, ¿no? El arte de hacer buenos jarros. Y los buenos perfumes se conservan en buenas vasijas, ¿cierto? Eso es lo que más o menos da la idea, como en el caso de la mujer que compró, ¿no? En gran precio un gran perfume y lo derramó a los pies de Jesús. Hace un tiempo pasé, ustedes saben que yo trabajo el taxi, y para los hermanos que no saben, por lo menos el hermano Julio, que es nuevo, digamos, y pasé por el barrio Palomitas. ¿Alguno ha escuchado hablar del barrio Palomita? El barrio Palomita, allá más arriba de la Ardila Lule. Ese hace muchos años, ese barrio era conocido, aún es conocido, porque era un barrio donde vivían exclusivamente alfareros, gente que trabajaba el barro, hacer vasijas, alfarería, sí. Y aún hoy existen familias que se dedican a la alfarería. Si una persona quería una base para un matero o buscar piezas de barro, iba al barrio Palomitas. Al pasar, en estas semanas atrás pasé por el barrio y vi algunas de las casas donde aún funcionan las alfarerías, las casas que se dedican, aún hay familias que se dedican a trabajar este aspecto. Pero algo que me llamó la atención fue que en los patios de alguna de esas casas vi muchas vasijas rotas, ¿no? Ahí estaban en la parte de atrás unos desechos de vasijas de alfarería que se habían roto y estaban ahí seguramente para desechar. Y de inmediato se me vino a la mente un pasaje de la Escritura que quiero hoy compartirles en vista a esta imagen, y también en razón del himno que cantamos, ¿no? Perfume a tus pies, ¿no? Buenas vasijas y buenos vasos. Por ejemplo, quiero que abramos nuestras Biblias. Yo, como digo siempre, tengo mi Biblia aquí. Los versos que voy a compartir están basados en la Escritura, los tengo aquí. Ustedes los deben tener en sus Biblias allá abiertas. Dice Isaías 45, 9 al 10. Ay del que, no siendo más que un tiesto como cualquier tiesto de la tierra, pleitea con su hacedor. Dirá el barro al que lo modela, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Por ejemplo, este pasaje de Isaías me hizo recordar muchas veces en mi juventud cómo me encontré en esta situación que está aquí expresando el profeta, y en una situación donde yo muchas veces me enfrenté con Dios, yo disputaba con Dios y neciamente llegué a reclamarle casi como lo que está aquí escrito. Muchas veces peleé con él diciéndole, ¿y por qué me diste la vida? ¿Por qué nací? ¿No es mejor la muerte? Pensé yo algunas veces, ¿no? Para mí, en mis tiempos de desorden y de locura de juventud, para mí la vida era una carga. Y una vez quise, como he dado testimonio, incluso atentar contra mi propia vida, con la vida que Dios me dio. Aunque francamente, hermano, siendo muy honesto, el desorden que llevaba en ese entonces, lejos del Señor, no era diferente a un lento, inexorable camino hacia la muerte. ¿Por qué el Señor no me eliminó como le pedí muchas veces? ¿Por qué el Señor no me cortó de entre los vivos? Y eso es un cuadro absurdo, como tonto, que nos presenta el profeta Isaías. Imagínense en cualquiera de las situaciones que acabamos de leer aquí en Isaías 45, ¿no? Un ladrillo le dice al constructor acerca del lugar que debe ocupar en la vivienda. No quiero que me pongas aquí, ponme allá. Un clavo argumenta con el carpintero porque cree que debe ser utilizado en un mueble diferente. Son ideas
tontas, ¿no? Pero es la idea que Dios quiere presentarnos para hacernos ver o confrontarnos con lo loco que es muchas veces discutir con Dios. ¿Cómo puede el barro decirle al alfarero cuál es la mejor manera de ser usado? ¿Cierto? Que es una idea que no cabe en una mente lógica como la nuestra. Pero el Señor quiere presentarnos hoy una idea que espero que llegue a sus corazones. Y a pesar de lo absurdo de estas escenas que están en Isaías 45, ni usted ni yo nos hemos visto impedidos o limitados a creer que podemos cuestionar a Dios en la forma en que Él actúa. ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros no hemos de alguna manera cuestionado al Señor? Nos hemos tomado el atrevimiento, yo digo la grosería, tal vez no todos, yo lo hacía, de pensar que me le podía plantar al Señor para reclamarle. No entiendo cómo Él ha permitido que ciertas cosas ocurran en mi vida. Si Dios me ama, esa era una de las ideas que yo tenía, si Dios me ama a mí, a Carlos, Él dice que me ama, ¿por qué no interviene? ¿Por qué no hace algo a esta situación? Incluso hemos llegado, y eso ya fue más adelante, a creer que por el hecho de que somos siervos del Señor, o que de alguna humilde manera servimos en la iglesia, como diáconos o como líderes, el Señor está obligado con nosotros, hermanos, a tener preferencias al momento de probarnos. Nosotros hemos llegado, yo llegué una vez también a pensar que por el hecho de estar sirviendo en la obra del Señor, Dios tiene que tener conmigo preferencia. O sea, con los de la Grey diferentes, conmigo distinto. Porque dije, bueno, Señor, yo le estoy sirviendo. Jamás, hermano, va a ser una garantía que porque ejerzo un liderazgo en la iglesia del Señor, o si le doy a Él prioridad en todo, no tenga necesariamente que pasar por pruebas en el proceso de Dios. Esto es muchas veces un inocente, pero peligroso pensamiento, hermanitos. Porque para nosotros muchas veces, y aquí me incluyo siempre, muchas veces lo que Dios hacía para mí no tenía sentido. Y por eso buscaba una manera racional para explicar mis luchas y mis pruebas. ¿Cierto? Racionalmente. Porque yo no entendía cómo actuaba Dios. Y por eso me tomaba el atrevimiento de enfrentarme a Él en mis noches de crisis, de dudas, de lucha y aún del deseo de la muerte. ¿Por qué me has hecho así? Pero más allá, hermanos, de nuestros egoístas y mal disfrazadas buenas intenciones, olvidamos o no aceptamos que Dios, hermanos, hace lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere y con quién quiere. ¿Por qué, hermanos? Él es Dios soberano. ¿Decimos amén? Amén, hermanos. Tal vez no hemos tratado, todos no han tratado de manera tan irrespetuosa al Señor, pero seguramente en más de una ocasión hemos creído que podemos explicar confiadamente la manera en que Dios actúa, a nuestra manera, como si fuéramos expertos en el tema. Y hablamos con una ingenuidad que roza con la inmadurez, obviamente. Hermanos, la verdad es que la distancia que nos separa de Dios es la misma distancia que separa el barro al alfarero. ¿Cuánto sabe o entiende el barro de lo que está haciendo el artesano? Nada. Y basado en estos pensamientos vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Isaías capítulo 45, 9 al 10 simplemente es la introducción. Pero quiero llevarles en la palabra del Señor a Jeremías 18, 1 al 6. Yo he tenido que rumiar, ya no me olvida la palabra, esos pensamientos y esa escritura que comparto con ustedes en esta mañana, porque directamente, obviamente, tiene que aplicarse a mí para yo poder aplicarlo a ustedes. Sin embargo, creo que aquí nos vamos a identificar porque todos estamos incluidos en esta porción. Dice así, Jeremías 18, 1 al 6, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Jeremías 18, 1 al 6. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. O cambiamos el nombre, ¿no? No podré yo hacer, porque este principio está en la escritura, en Romanos lo menciona, ¿no? No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa en Santa María. O ponga su nombre ahí, oh Carlos, dice Jehová. Hemos venido tratando un tema, hermanitos, sobre
dar lugar al diablo. Ojo, la atención, la advertencia, ¿no? El cuidado de no darle lugar al diablo. O cuidarnos de que él no gane ventaja sobre nosotros, porque ignoramos cómo trabaja, cuáles son sus trampas. Eso ha sido el tema de los últimos mensajes. Y vimos en el último mensaje cómo el enemigo ha logrado. Yo lo he visto, en mi vida lo vi a tiempo pasado, porque ya arreglé eso, créanme. Pero tal vez en la vida de ustedes el enemigo lo ha hecho dudar a muchos de ustedes de la bondad y el propósito de Dios. Esa respuesta solo se la puede dar usted. El enemigo ha logrado que usted dude de la bondad y el propósito de Dios. El enemigo ha logrado que muchos de ustedes duden de la fidelidad e integridad de Dios y su palabra. Muchos prefieren creer en sus emociones antes que creerle la palabra de Dios. Muchos prefieren o preferimos en el pasado hacer lo que más es agradable para que nuestra fe se fortalezca antes que creerle a la palabra de Dios. Bueno, y también el enemigo ha usado deseos que pueden ser buenos, pero enfocados egoístamente en nosotros y no en Dios. Entonces, hermanitos, Satanás ha logrado que usted olvide, a pesar de que el Señor de muchas maneras, hoy vamos a ver una de esas maneras, el Señor de muchas maneras, con muchos ejemplos, enseña tres cosas. Lo que Dios espera de ustedes, de cada uno de ustedes. Lo que Él hace por cada uno de ustedes o por cada uno de nosotros. Obviamente me incluye ahí. Y lo que Él contempla de cada uno de nosotros, de la iglesia y de su pueblo. ¿De quién habla Jeremías? Vamos a la porción de Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6. Vamos a identificar a los protagonistas de esta historia que está dada por el Señor para su exhortación o amonestación o el consejo o el llamado de Dios en esta mañana. Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6. ¿De quién habla Jeremías? Dice el alfarero. ¿Quién es el alfarero? Si preguntamos, ya tenemos una idea aproximada o muy concreta en sus mentes de quién es el alfarero, a quién representa el alfarero. Y no tenemos dudas al respecto de que habla de Dios mismo, ¿cierto? Nuestro Padre o del Señor Jesús. ¿Hay dudas en alguno de ustedes sobre esto? No, ¿verdad? El alfarero, lo sabemos, representa al Padre. Porque en realidad Jeremías lo dice, ¿no? Él dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero. Y al final dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, oh Carlos, oh Santa María, dice Jehová. Entonces el alfarero es Dios. ¿Cuál es la casa del alfarero? Y si entendemos el contexto escritural, es la iglesia o la casa de Dios, el pueblo de los creyentes, es la unión de todos los hijos de Dios, los discípulos que conforman la iglesia y que es llamada aquí casa de Dios o en este caso casa del alfarero. Dice en 1 Timoteo 3:15, si me retraso sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es que la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, si Jesús es el alfarero, la casa del alfarero es ¿quién? ¿Es dónde? ¿O quién? La iglesia, ¿cierto? Y ustedes, la casa de Dios, el templo de Dios. Entonces ya tenemos y estamos entendiendo. ¿Y quién es el barro y la vasija? ¿Quién es el barro y la vasija? Entonces, somos nosotros, los tres protagonistas, el alfarero, la casa del alfarero, que es la iglesia o casa de Dios, y también nosotros como el barro y la vasija, cada uno de manera individual. La casa del Señor es la iglesia, pero el barro y la vasija nos representa a cada uno de nosotros. Ahora miren lo que dice en Jeremías 18:3. Y descendí. Vamos a ver 3 puntos a través de este mensaje. 3 puntos que están aquí en Jeremías. El primero, Jeremías 18:3. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él, digan más alto para escuchar, trabajaba sobre una rueda. Ustedes conocen cómo es la técnica de la alfarería y el torno, ¿no? Cómo se trabaja, ¿no? Tienen que mover una pieza circular donde se coloque el barro, y ahí empieza el proceso de formar o moldear el barro en una hermosa vasija, según el propósito del alfarero. Entendamos, hermanos, este primer principio que va a aplicarse a ustedes en esta mañana. El Señor trabaja de manera continua y paciente por su iglesia y por su pueblo. Él trabajará, hermanos, con efectividad en aquellos que permitan
o que estemos dispuestos a ser sus discípulos, a estar cerca de Él para oír sus palabras, que serán dadas solo en esta casa. Y es interesante, porque miren lo que dice el mismo Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. ¿Dónde es que usted va a oír la verdadera palabra del Señor? En la casa del Señor. Solo en la casa de Dios Él le hará oír sus palabras. Usted puede ir a la red social, hermano. Usted puede ir al devocional del WhatsApp. Usted puede acudir a Facebook, puede acudir a YouTube, puede acudir a donde quiera. Y aunque por estos medios Él trabaja, hermanos, jamás eso va a reemplazar la palabra que usted recibirá en la casa de Dios. O sea, acá en esta casa, como tal. O en este lugar, más bien, donde se reúne el pueblo de Dios. Nada de lo que usted consiga por otro lado va a reemplazar lo que Dios dice. Vete a casa del alfarero, ve a la casa y allá te haré oír mis palabras. Pero hay que actuar, ¿no? Dice aquí: levántate, vete a casa de Dios. Hay hermanos acá que vienen de lejos, ¿cierto? Por ejemplo, el hermano Julio, un ejemplo, aunque Francisco también allá en Piedecuesta, el hermano Julio viene de Piedecuesta, ¿cierto? Piedecuesta, muy bien. Los que vienen en el centro, la hermana Luz Marina, ¿verdad? Los que están quedándose en el reposo, pronto Claudita, que estaba allá, viene acá, ok. ¿Quiénes más? Los que vienen en Marianela, urbanización Marianela, allí, Leonardo, Daniela, muy bien. Los que viven también en el centro, Jennifer y Miguel. Y los que están más lejos, los que vienen aquí enseguida, que es Karen y Sergio. Pero todos ustedes han decidido venir. Ulises viene de la cumbre, Ulises viene de la cumbre, ¿ve? Casi la gran mayoría venimos de distintas partes. Bueno, yo vengo del segundo piso, que no es aplicable acá. Pero ¿cuál es la idea, hermanos? Venimos a la casa del Señor a oír las palabras del Señor. La trampa que Satanás ha metido en la mente, hermanos, de muchos en la iglesia, es hacerle creer. Una de las cosas es que él no es peligroso, ¿no? Él es el diablito, ese simpático, todo caricaturesco, con trajecito rojo y con cuernecitos y barbita y el tridente, ¿cierto? Pero otra cosa que donde él ha ganado ventaja también es hacernos creer que Dios nos interesa por nosotros, que Él está ya sentado en su trono, como ese abuelo grande bonachor, así, bien hermoso, pero demasiado cansado, tal vez ocupado para preocuparse por nuestros pequeños problemas. Muchos en esta pandemia, hermanos, debemos ser justos, vieron gigantes en sus problemas, en sus miedos y en sus pánicos y en sus afanes. ¡Uy, cosas grandes! Cosas inmensas. Yo veía gente, mi hermana era una de ellas, mi hermana, lo digo con respeto, mi hermana una vez le hice el servicio, entró forrada, parecía un astronauta. Era forrada aquí, careta acá, cerrada aquí, el traje hasta el piso. Y yo he llevado clientes así, forrados. Y habían otros que ni siquiera el tapabocas usaban, entraban así normal. Todo estaba de acuerdo a como él estaban viendo. Eso lo pongo es como ejemplo. Estoy hablando de nosotros, que muchos creyentes vimos en estas situaciones de esos 2 años, ya casi 2 años y medio atrás, grandes problemas, como gigantes en problemas, en nuestros miedos y pánicos, y olvidaron en algún momento que no tenían grandes problemas, sino que un Dios grande y pequeños problemas. Muchos piensan que Dios no trabaja. Y doy testimonio hoy, hermanos, y yo creo, para que ustedes tengan hoy la seguridad, hermanos, que Dios sí está trabajando en medio de nosotros, en su iglesia, y actúa en su casa. Él está trabajando sobre la rueda. Dice el Señor en Juan 5, 17, Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces podemos decir, hermanos, con seguridad que el Señor no está desconectado, ¿cierto? Él no está ausente, Él no se ha desalentado. Razones tiene para desalentarse de nosotros. Yo no entiendo cómo Él tuvo tanta paciencia conmigo y no me desechó. No se ha rendido. Él trabaja hoy y sigue trabajando en su iglesia, en su pueblo y en ustedes. Dice Filipenses 2:13 en la versión Nuevo Testamento viviente. Dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él les agrada. O lo que está en nuestra Reina Valera: Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Está Dios trabajando en su vida? Amén, ¿verdad? Él no está... Como una vez vi en una iglesia consejería, ¿no? En la casa pastoral les decía así: 8 a 12, 2 a 6. Entonces, si yo llegaba con un problema después de las 6, ya no me atendían, ¿cierto? Porque esa es como la ilustración, ¿no? El Señor trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Pero ¿en qué trabaja el Señor? ¿En qué está trabajando el Señor? Jeremías 18:4. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Dice, y la vasija de barro que Él hacía. Dice Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Hermanos, en el proceso del trabajo de Dios va a haber resistencia, va a haber dolor, va a haber lucha, va a haber temores, va a haber incertidumbres, pero el Señor trabaja. ¿Y en qué está trabajando? En formar y en hacer una vasija. Eso es lo que está enseñando aquí Jeremías. Dice, y el alfarero, o dice, he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía, ¿qué pasó con esta vasija? ¿Qué dice acá? Se echó a perder. Él está haciendo una vasija que necesita ser moldeada, hermano, de acuerdo a la voluntad de Él y propósito. Ese es el trabajo de Él en nosotros. Trabajando en la iglesia, trabajando en cada uno de ustedes. Pero ese detalle fue el que más me llamó la atención. Y la vasija de barro que Él hacía, se echó a perder. No dice que el alfarero la echó a perder, ¿no? Lean bien. La vasija fue la que se echó a perder. Salmo 28:5 dice, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Hablando de aquellos que en algún momento, por rebeldía, por ignorancia y por decisión, se echaron a perder. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, cuántos de ustedes en esta mañana se han echado a perder? Como he visto los videos del alfarero haciendo, y en un momento una mala acción hacía que la vasija se desbaratara instantáneamente, ¿verdad? Se destruyera, esa vasija se desintegraba, ¿no? En sus manos, en este caso. El Señor está trabajando en nosotros y nosotros nos echamos a perder. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana, o cuántos de ustedes en esta mañana, se han echado a perder? Yo en el pasado muchas veces no soporté la prueba, hermanos. Caí en pecado, no resistí la tentación, dudé, temí, luché y me rendí al enemigo muchas veces a conciencia y otras veces ya por costumbre. Él quería formar en mí un carácter, reflejar su Hijo, al Señor en mí. Pero yo, Carlos, por años me eché a perder en sus mismas manos. ¿Por qué aún estoy yo aquí? Me pregunto. No entiendo por qué, pero me consuelo, hermanos, de verdad, en entender que mi Padre fue paciente, misericordioso y lento, muy, muy lento para su ira. Doy gracias a Dios en esta mañana que el que me alcanzó, a Carlos, fue su misericordia y no su ira. Pero ¿cuántos de ustedes podrán decir lo mismo? Yo hablo por mi experiencia personal. Dios me alcanzó con su misericordia. Pero también algunos pueden ser alcanzados primero por su ira. Y hay que tener mucho cuidado, y esa es la advertencia. ¿Será igual el trato para ustedes en esta mañana? Podemos decir que Dios va a trabajar así como actuó conmigo, lo hará con usted. Miren sus vidas, hermanos y amigos. Si hay alguno acá también como amigo, reconozcan su pecado, busquen la misericordia del Señor, dejen que ella lo atrape y lo tome. Tal vez usted en este momento está pensando, de acuerdo a eso que la embarró, tal vez ha pensado y viven con el recuerdo de un fracaso y de un error. Muchos de ustedes, tal vez algunos, están quebrantados y rotos. Tal vez usted en su mente está diciendo, yo defraudé a mi familia, defraudé a la iglesia, defraudé a mis padres, o me defraudé a mí mismo, porque tristemente me eché a perder estando en las manos del buen alfarero. Recuerden, no se echó a perder porque el alfarero lo echó a perder, sino fue la vasija la que se echó a perder. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos pasado por tiempos de dolor y de frustración? Cuando los jóvenes o jovencitas, hermanitas, nuestros muchachos de aquí, y ustedes saben de quiénes hablamos, aunque ya sea en el pasado, se echaron a perder por el pecado. Cuando esposos, porque yo he conocido hogares y familias, esposos que se echaron a perder por el adulterio o la inmundicia. Esposos y esposas
que se echaron a perder. Líderes, también conozco líderes que se echaron a perder por culpa del pecado. En esta pandemia, en estos 2 últimos años, más de 40,000 pastores abandonaron el ministerio. Muchos por pecado, porque se echaron a perder. Tal vez pecado no reconocido, escondido muchas veces. Y cuando ya es demasiado, para evitar las consecuencias, es como la bola de nieve, es imposible detener eso. El material no resistió el trabajo de Dios y muchas veces nos echamos a perder otra vez en las manos de Dios. No hemos resistido la prueba, hermano, nos quebrantamos y pensamos nuestra vida se terminó. Dios está tratando de darme un carácter y darles a ustedes, hermanos y hermanas, un carácter, la forma necesaria, pero nosotros nos echamos a perder. Y estoy resaltando la frase porque es la idea del mensaje. Dios está trabajando, pero muchos de nosotros, o muchos de ustedes, se echaron a perder. Pero hay que tener cuidado, hermanos, porque eso también es una manera de echarnos a perder, de no volvernos cómplices y disimular el pecado. Tal vez porque lo vimos en consejería, démosle otra oportunidad si ya reconoció. Mucho cuidado, hermanos. Es como si alguien le confesara a usted que mató a alguien y usted, como se lo dijo en consejería, eso no se puede decir. No, señor. Hay que tener mucho cuidado. La palabra de Dios dice que el pecado tiene que ser puesto a luz para que los demás aprendan. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiese y se aparta, ¿qué dice el Señor? Alcanza misericordia y no juicio. Yo soy uno de esos que fui alcanzado por misericordia. Primer punto, Dios está trabajando. Segundo punto, nos echamos a perder. Muchas veces nos echamos a perder. Pero ¿saben cuál es la esperanza grande en esta mañana, hermanos? Que mis errores y pecado no cansan y no desalientan a Dios. Esa es la esperanza, ¿no? ¿Qué dicen en Jeremías? Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y el Señor dijo: no, ya no más. Tráigame más barro, hagamos otra cosa. Vamos a hacer otra vasija. No. Dice la Escritura, y volvió. ¿Qué dice ahí? Y la hizo con el mismo barro, ¿no? No otra vasija diferente. Volvió y la hizo, cogió lo que se había destruido y volvió a rehacer según le pareció mejor hacerla, hermanos. ¿Qué pasa con aquellos que en algún momento de sus vidas, por incredulidad, hermanos, por rebeldía, nos echamos a perder? ¿Qué pasa con aquellos que en algún momento de nuestras vidas nos opusimos a Dios porque Él no me dio lo que quería, de pronto me quitó lo que yo quería? Por ejemplo, y siempre lo doy de ejemplo porque fue real en mi vida. Yo luché mucho con el Señor cuando perdimos nuestro segundo hijo. Yo luché, yo no fui grosero con Él, pero yo luchaba, y ustedes me entienden, porque Él no era justo en haberme quitado lo que yo había estado esperando después de que había nacido Kevin, y bueno, empezó el proceso y llegó el bebé, pero el bebé no llegó. Mi esposa tuvo un aborto espontáneo, yo luché, ella me vio seguramente. Porque yo no aceptaba que Él me quitara algo que yo tenía. Yo tuve que aprender, como aprendí por los buenos hermanos que nos aconsejaron, a entender que lo que Dios hace no tiene sentido para mí y yo tengo que aceptar porque vendrá algo mejor. Efectivamente vino algo mejor, obviamente llegó Andrés Felipe. Ayer tuvimos la oportunidad de gozarnos, ¿no? Yo pensé que iba a reaccionar de manera muy diferente, ver cómo se cierra el ciclo de la vida en el matrimonio de Keren. ¿Cierto? Porque uno tiene sus hijos no para que estén toda la vida con uno, sino para que ellos empiecen su propio trabajo y su propio camino. Y le doy gracias al Señor y espero que ese proceso termine también con mi hijo Andrés. Pero ¿qué pasa con aquellos que en algún momento
Hermanitos, jóvenes, líderes, hombres, mujeres de aquí en esta mañana que se echaron a perder en sus manos. ¿Qué pasa? Dice acá, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice ahí que el Señor va a hacer? ¿Peor hacerla? No, mejor hacerla, hermanos. Mejor, usted va a resultar mejor. Dios sigue trabajando en nosotros, en aquellos que se echaron a perder. Hay esperanza, esa es la idea del mensaje hoy. Hay esperanza ante los fracasos, ante los errores, ante las desilusiones. Dios no se desanima tan fácil, hermanos. Él no se rinde. Es terrible, ¿verdad?, echarnos a perder en sus manos. Pero Él vuelve y la hizo. Como dijimos ahorita, no dice que hizo otra vasija, sino que vuelve y recoge lo que el pecado desbarató, lo que la desobediencia acabó, y comienza de nuevo. ¿Cómo? ¿Con rapidez? No, con paciencia. Yo veo sus caras, yo veo acá vidas reformadas y veo vidas restauradas. De los que conocemos que por alguna razón y circunstancia, ya en un pasado que no existe para nosotros, de los que cayeron en pecado aquí en la comunión de la iglesia y ahora están restaurados. Pero yo me puse, bueno, y el Señor que yo aprendí, o sea, yo veía eso y lo aprendí, realmente era una ignorancia que tenía. Dios coge los pedazos y los arma. No, Dios no coge ningún pedazo. Él no, ninguno de los que pecaron, que están aquí en la comunión ahora, gracias al Señor, son retazos, o son pedazos, o están cocidos. ¿Sí me entiende la idea? Dios los volvió a hacer. Por eso dicen que son nuevos. Por eso cuando perdonamos a alguien en pecado, ¿lo perdonamos para qué? Para ser restaurado. ¿Y también para qué? Para aplicar la misericordia, ¿no? Para aplicar el amor que Dios nos ha dado también. Y para decir, hermano y hermana, ustedes son nuevos a la comunión. Dios no se desanima o se rinde dejando todo sin terminar. Oiga, pero ¿saben lo primero que tiene que hacer? Él tiene que balancear el barro, centrarlo. ¿Ustedes sabían eso? ¿Algunos ha visto el proceso de la alfarería? ¿Cómo es? Se coge una masa de barro y se pone sobre el torno está girando, y el alfarero tiene que centrar la pieza, o sea, quiere decir, no haya más barro en un lado que en el otro. Entonces, ¿qué él hace? Esto porque lo aprendí y tuve que ponerme a mirar cómo lo hacían y leer. Y el alfarero tiene que apoyar su mano mientras la masa de barro está girando en el torno, y con esta mano aprieta la masa y con esta otra aprieta la masa hasta que empieza a quitar las imperfecciones, como los turupes que hay, ¿no? Como lo que más masa de barro en un lado que en el otro, hasta que la pieza se va equilibrando, se va emparejando. Eso está girando el torno, ¿no? Él prepara el barro otra vez para moldearlo. Y al no hacerlo, por ejemplo, si no lo hace y empieza a construir la vasija, eso va a salir choneto. Y Dios no quiere creyentes chonetos acá, no quiere hijos torcidos. Él lo va a volver a hacer, obviamente. Y va a tener que repetir el proceso tal vez una y otra vez, hermanos. Pero es necesario que el alfarero use las dos manos. Como dije, primero su mano izquierda pegada y después con la derecha va apretando hasta que la pieza deja de tener excedentes, ¿no? Hay otra cosa que vemos ahorita más adelante, lo digo, él no quita barro. Él no dice, él va sacando barro. Él va formando con el mismo barro la pieza. Y mientras la pieza está girando, hermanos, él va quitando resistencia, quitando deformidades, quitando lo que está excediendo, lo que está como sobrando, que no está en su lugar, ¿verdad? Y él tiene que mojar el barro, porque el barro resiste esta presión. ¿Cuántos de nosotros hemos resistido, hermanos, de verdad? Y el Señor pacientemente trae dolor, trae situaciones. Los que están enfermos ahora saben de lo que estoy hablando, porque yo sé que muchos de ustedes se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? Sí pasaré sí llegaré. Ayer mi esposa me leyó el mensaje de la hermana Susana, ¿cierto? Con respecto a la situación de Ángela. Ya no dan esperanza por ella, hermanos. Ya no. Los médicos, no Dios, dicen que ya no hay nada que hacer.
Tal vez la hermana se está preguntando, ella aún tiene la fe, Señor, ¿me sacará eso? O ya lo entendió y se va a rendir en las manos del Señor. Pero eso solo es posible en la medida en que deje de resistirse, donde el Señor va a equilibrar su vida. No solamente de ella, lo pongo ejemplo, sino todas nuestras vidas, ¿cierto? Él quiere centrarnos. ¿Y para qué? El propósito de eso es traernos paz. Yo he visto muchas vidas descentradas, incluso la mía. He visto vidas sin equilibrio, ni fe, ni emocional. He visto creyentes llenos de miedo, de temores, de dudas, de cuestionamientos y sin la paz de Dios. Tal vez porque no tienen aún la paz con Dios. Pero hermanos, cuando empecemos a descansar en sus manos y se acabe la lucha, Él terminará el proceso de centrarnos. Yo les animo, hermanos, a los que están en esta situación, que se rindan. Como dijo el apóstol, no eche su ansiedad sobre Él, ríndase, no luche. Y el Señor va a poder traerle a usted la paz de saber que Él tiene el control y hará de usted una hermosura. Tal vez que por enfermedad usted en este momento y aquí en la tierra usted se desintegre, se deforme, duela, se destruya, por decir así, usar el término. Pero hermanos, piensen lo que está más allá. Por ejemplo, Ángela, si muere, el Señor lo dispone así, ella va a despertar en la presencia del Señor. ¿Cómo? ¿Con enfermedad? No. Ya no habrá enfermedad, ni dolor, ni muerte. ¿Cómo está Dubán hoy, Elenita? ¿Cómo está Dubán, cierto? ¿Cómo se nos fue Dubán? ¿Cómo está Dubán ahora? ¿Cómo se nos fue Cecilia? ¿Cómo está Cecilia ahora? ¿Cómo se nos fue Alfonso? ¿Cómo está Alfonso ahora? ¿Cómo se nos fue Pedro? ¿Cómo está Pedro ahora? Ellos descansaron y se rindieron en las manos del Señor. Y el Señor, como dice acá, Él no repara. Él dice, la hizo otra vasija. Porque como dije, Él no va a remendar su vida, hermanos. Él no tiene creyentes e hijos remendados y hechos de retazos. Él hace todo nuevo. Él restaura de nuevo. Porque el Señor no quiere ni restaurar ni reparar. Ayer yo estaba limpiando el carro y saqué la careta de donde está la palanca de cambios. Y por las carreras quité el tapizado y rompí el tapizado. Y ahora para ponerlo ahí, no, Carlos, qué torpe, Dios mío, por afanado, mano. Y me puse a hacer un remiendo en el tapizado. Me quedó horriblemente hermoso, horrible. Lo pegué ahí para que agarrara el tornillo, porque si no el tapizado me iba a quedar suelto. Y lo cosí, hermano, yo soy inteligente. Lo pegué y después lo cosí. Pero qué horrible, horrible, no se ve, está tapado con él. Pero para mí ahí existe la imperfección. Pero hermanos, ahora en el Señor ya no tenemos imperfecciones. Él no nos hace horriblemente hermosos. Él nos hace hermosos nuevamente. ¿Saben una cosa? Pero para hacerlo, Él tiene que abrir el barro. Y el alfarero, cuando ha equilibrado la pieza, y hay una pieza así, ya centradita, muy hermosa, como cuando hacen el pan, ¿no? Que se tiene que golpear el pan sobre la bandeja hasta que la masa de harina se pone uniforme. El alfarero comienza y usa sus dos deditos estos, y con sus otros dedos acá y los pulgares, echa un poquito de agua en el centro de la masa, y empieza a profundizar con sus dedos, y usted ve que se va abriendo un hueco. Y él mete su mano hacia el fondo de esa masa de barro, y a partir de ahí, desde adentro, él comienza entonces a formar, ¿verdad? Como desde el centro presiona con sus pulgares, abre una hendidura, y eso se debe hacer con cuidado, porque la idea no es sacar barro. Él no empieza a sacar barro acá, sino distribuirlo, moverlo y profundizar el hoyo, ese hoyo donde va a ser la boca del jarro. Y si el barro está bien centrado, si el barro está bien centrado, se abre y se forma la pared de la vasija, ¿no? Entre el dedo pulgar, yo no soy alfarero, pero eso fue lo que vi. Entre el dedo pulgar y sus manos, él va formando la pared. Pero él primero debe introducir sus dedos en el centro de esa masa, para empezar a formarlo desde adentro. Hermanos, esa es una manera un poco brusca de hacer la vasija, pero así es el proceso. Él ha comenzado el cambio en nosotros. Y antes de que comience a dar forma de verdad, así la cara, algunas son vasijas pequeñas, otras son vasijas altas, Él debe limpiar el interior de la vasija. Eso lo hace echando agua y con una esponjita va limpiando las imperfecciones internas. Ser abierto ante el Señor, hermanos, significa que estamos listos para ser controlados. Pero también cuando permitimos que la palabra de Dios empiece ese cambio. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, la palabra de Dios me ha cambiado hoy?
¿Cuántos de ustedes pueden decir con certeza, la palabra de Dios me ha transformado? ¿Cuántos de ustedes pueden decir de verdad, la palabra de Dios es mi todo, es mi centro, es mi guía y mi luz? O simplemente la obedecemos cuando conviene, ¿cierto? Cuando da más ventaja a mis propósitos, pues entonces la palabra de Dios ya queda por allá, en un segundo plano. Hermanos, yo me cuido mucho, por ejemplo, en el caso mío me cuido mucho de eso, porque ahí depende mi tesoro. Hacerlo de manera contraria es hacer tesoros en la tierra. Yo he encontrado hermanos con los que tienen algunas cosas como raras los hermanos. Dije, hermano, esto en mi familia hay algunos, créanme, debo reconocerle en mi familia en la carne. Tienen algunas cosas que, bueno, eso muéstrame en la Biblia. Muéstreme en la Biblia, vamos a la palabra, sentémonos en la Biblia, abramos la escritura y muéstreme que lo que usted está viviendo es real, es lo que el Señor enseña. Y no lo hacen porque no existe fundamento en la palabra para lo que ellos están practicando en algunas cosas. No son cosas malas, pero aparentemente son buenas, sí lo son, pero no están en la escritura, hermanos, y lo que no está en la Biblia yo no lo vivo. Usted puede inventarse toda la doctrina que quiera, pero si no tiene la base de la escritura es vana, no sirve. Debemos permitir que la palabra de Dios empiece un cambio, que nos penetre. La palabra es viva y eficaz y cortante, penetra profundamente, separa el alma y el espíritu y juzga los pensamientos y los sentimientos del corazón. Hermanos, miremos con esperanza a nuestro Padre que no se cansa, que sigue intentándolo todo en nosotros. Pero no abusemos de la paciencia del Señor, hermanos. No abusemos. Dice en Isaías 5:7, deje el impío. O sea, aquí en esta mañana, algún impío o impía, dice el Señor, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué? Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, ¿qué? Misericordia. Dice al Dios nuestro que es amplio. Conocen el verso, ¿no? Isaías 5, es amplio en perdonar. Él no es mi chicato, hermanos. Él no es machucho como somos nosotros, amarretas. No, el Señor es amplio en perdonar. Dice en Primera de Crónicas, si le buscares lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Usted tiene que escoger si se va a echar a perder en las manos de Dios o va a permitir que el Señor termine el proceso en su vida o en nuestras vidas. Eso va a llevar dolor, porque el que comenzó en usted la buena obra la va a perfeccionar. Porque ¿saben qué? Él dio lo más valioso de Él. Él en Cristo recibió la ira del Dios Santo que usted y yo teníamos que recibir. Nuestro camino era el infierno, directo al infierno, condenados, muertos en delitos y pecados, sin esperanza, sin Dios, enemigos de Dios. Y sin embargo el Señor pacientemente lo decide porque Él es soberano. Hermanos, sintámonos privilegiados de que el Señor nos miró. Sintamos y tengamos el gozo y la alegría de saber que Dios puso sus ojos en mí en el principio y la eternidad y me destinó para salvación y no para condenación. Dele gracias al Señor. Deberíamos estar arrodillados en este momento diciéndole al Señor, gracias Jesús, gracias Señor por tu bondad, tu misericordia y tu gran amor, Señor. Gracia infinita, amor infinito, paciencia infinita. Y por eso, Señor, me rindo. Yo quiero rendirme, y eso es entregarle. Dice, humillados pues bajo la mano poderosa de Dios, que los exaltará a su debido tiempo. Dios no se desanima, no deja todo a medio terminar. Dios no repara, Él hace nuevo todo. Y por último, Dios no desecha. Él no dijo, votemos esto, haré otra básica. No dice, hizo otra diferente, la misma. Y eso es el ánimo para el joven, hermanito, hermanita aquí, la esposa, la mujer, el hombre o líderes que se echaron a perder por un pecado en el pasado. Usted mismo será hecho una nueva vasija. Dios no lo va a desechar. Créale al Señor. Fácil que el Señor le tome a usted y le deseche, pero Él no desecha a los suyos, o por lo menos a quienes ya conocen. No existen desechos en el taller de Dios. Una vez que el barro esté equilibrado y centrado, hermanos, una vez que comienza este proceso más delicado, necesita levantar, ¿no?, la vasija, y para eso debe crear un cilindro. Este va a ser frágil porque las paredes tienen que calcular bien el grosor de las paredes, ¿verdad? Y se deben levantar desde abajo, desde la parte interna de la vasija hacia arriba.
Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte, dice en 1 Pedro 5:3. Dice en Jeremías: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Entonces quiero dejarles este pensamiento, mis queridos hermanitos. Podemos echarnos a perder en sus manos, porque eso es lo que estamos aprendiendo, pero no perdernos en sus manos. ¿Entienden la frase? Podemos echarnos a perder en sus manos, nosotros por decisión propia, pero no perdernos en sus manos. Y este va a ser el paso más lento en su vida. Él va a tomar, cuando él ya forma la vasija, levanta las paredes, entonces baja el ritmo de la rueda con la que está preparando la vasija, ¿no? Empieza un proceso cuidadoso y lento, porque un mal movimiento y la vasija se desbarata otra vez. Ese es el momento en que el alfarero va a tener toda su atención sobre la vasija. Él nunca quita los ojos de la vasija. Él no ha quitado los ojos de usted. Así usted está en rebeldía hoy siendo su hijo ya. Él no dice, me cansé de Carlos, no, ya no quiero saber de Carlos. Bueno, en el caso mío lo hizo, pero él es lento, paciente, dice. Lento para la ira y grande misericordia. Pero él tiene una medida también, hermanos, no retemos a Dios. ¿Cuál creen ustedes que es la medida suya para la paciencia de Dios? Tal vez yo llegué, si fuera de 1 a 10, al 99.999% y por un pelito no me alcanzó la ira de Dios. ¿Cierto? Pero ¿cómo sabe usted cuál es su medida? ¿Cómo sabe usted en qué medida va? Ojo con eso. La vasija debe tener una buena base, un perfecto y firme cuello y una abertura o boca. Y cada parte es importante y formada según el propósito de la vasija. Recuerden que la vasija también representa a la iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia del Señor es hermosa y perfecta, ¿cierto? ¿Cómo vemos nosotros como padres a nuestros hijos? Uy, yo ayer estaba tan emocionado, vi a mi gordita hermosa, era una diosa ahí. Y estoy feliz todavía por eso, mi chinita. Hermosa y perfecta. ¿Cómo me ve el Señor ahora? ¿Cómo nos ve como iglesia, hermanos? Tenemos un buen local que el Señor nos ha permitido administrar. Tenemos buenos hermanos. ¿Cómo nos ve Él en su totalidad, no? Dice en 2 Corintios 3:8, por tanto los creyentes, los cristianos, no tenemos el rostro cubierto y reflejamos la gloria del Señor como espejos claros. Y el Espíritu del Señor nos va transformando y cada vez nos vamos pareciendo más a Él. Entonces, hermanos, el Señor ha empezado un proceso y necesita irnos cambiando. Puede echarme a perder, hermano, pero nunca me voy a perder si estoy en las manos correctas. En las manos, ¿qué? De Dios estamos en las manos correctas. Si miramos, por ejemplo, miren lo que dice Jeremías. Dice que él aquí, dice, he aquí que él, ¿qué? Trabajaba sobre la rueda. Él estaba solo en su casa. ¿Cuántos ayudantes tenía ahí? Ninguno. Él estaba ahí. Yo a veces cuando voy al taller por cuestiones mecánicas, yo conozco los jefes de taller, obviamente. Yo en mi interior trato de que me atienda ¿quién? El jefe. Pero a veces yo me tengo que aguantar porque está ocupado. Llego y dejo el carro y el mecánico jefe le delega a otros el arreglo y yo ya me empiezo a sentir incómodo. Porque el otro es que apenas está aprendiendo. ¿Cierto? Ellos tal vez no tienen la misma experiencia o conocimiento, eso me ha pasado. Y siempre tengo la esperanza de que sea el dueño del taller, el experto en todo, quien directamente me atiende y no un subalterno. Por ejemplo, yo cuando voy a arreglitos allá, la tonería, voy a que me atiende el jefe David. A mí me encanta que me atienda el jefe David, no el otro subalterno, ¿no? Entonces yo por eso le gasto ahí gaseosita y tintico para que él se enfoque en mí. Hermanos, pero mire el ejemplo, hablamos. Si miramos la casa del alfarero, yo veo con alegría, ¿cuántos obreros había? Nadie, uno solo. Si vienes a la casa de Dios, hermano, tal vez en este momento, cuando empezamos, lo atendió el hermano y le dio la bienvenida, como hicimos con el hermano que nos está visitando, los hermanos que nos están hoy compartiendo, el hermano Julio y Ulises, ¿no? Tal vez lo atendió el diácono, tal vez le dio la bienvenida el hermano, entre comillas, pastor. Aquí no tenemos pastores, pero muchos. Una vez una señora que nos visitaba me dijo, ¿usted es el pastor? Le dije, yo en entonces usaba la corbatica. No, señora, ¿qué día? ¿Por qué dice usted eso? Ay, porque usted es el que tiene la corbata. Ah, es que la gente piensa que porque usted usa la corbata es el... No, hermano. Aquí en la iglesia, ustedes lo saben, eso está en la escritura, somos iguales. Así yo puedo usar la corbata más corbata y soy tan igual como ustedes. Pero hermanito, vea, si venimos a la casa de Dios y nos atiende el diácono, lo atiende el anciano o el pastor
O si es la hermanita que le ofrece la ayuda, como las que me ofrecieron el ponqué, que no me lo guardaron y me quedé sin comer ponqué. Entonces, si guardan ponqué, se ríe, ¿no? Si viene, hermano, a la casa de Dios, Dios estaremos en las manos de ¿quién? ¿De quién? De Dios mismo, hermanos, no de subalternos. Simplemente no es el hermano que le invitó esta mañana, no es el hermano que le dio la bienvenida, no es el pastor que le enseña ahora o el maestro que le enseña ahora. Nosotros solo somos instrumentos en las manos del dueño de la casa. El alfarero, hermanos, es quien hace la obra. Si en esta mañana hay alguien y he rogado al Señor que su espíritu, esta es la palabra de Dios. Yo puedo usar mi metodología de enseñanza, así como los chicos, y les pido perdón si me estresé un poquito, porque a mí me pone nervioso tanto cable, cualquier accidente pasa, y como el otro día que se me cayó el portátil, ¿te acuerdas que lo alcancé a agarrar en el aire? El abuelito, yo no tengo la seguridad del de 20 años, hermano, a mí ya me tiembla todo, y que ya que esto se puede caer, que si se enreda en cable, y que, ¿por qué conectar eso? Y que el gloria, pero lo hicieron bien, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios, lo hicieron bien. Hay detalles, ¿no? Muchas cosas que pueden salir como que no. Pero ¿quién hace la obra por ellos? El Señor. ¿Quién les ha hablado a ustedes en esta mañana? El Señor. Porque Él dice, mi palabra no volverá a mí vacía y hará todo lo que yo a ella la he enviado. Y ruego a Dios que el Espíritu del Señor haya obrado ahora en esta mañana en sus corazones, hermanos. Si en este momento hay alguien que se echó a perder, hay esperanza. Vuélvase al Señor, hermano, hermana. Vuélvase al Señor, aún es el momento, y Él va a reconstruirlo de nuevo. Él no murió en vano, hermano. No tenga en poco la sangre del Señor. Porque habrán algunos, eso lo dice la Escritura, y ellos serán desechados. Sí, dice la palabra como la hojarasca, ¿no? Como la rama seca. Y yo viéndolos a ustedes, mis queridos y amados hermanos, yo conociéndolos a ustedes aquí, después de 26 años de estar con ustedes, aún puedo decir con seguridad, hermanos, para los que veo acá, que no hay ninguno, eso espero en el Señor, que sea hojarasca del infierno. Para los que conozco, ¿no? Ustedes no son las ramas secas que alimentarán el fuego del infierno. Pero sí hay algunos que están un poquitico desajustados todavía, que están un poquitico resistiendo todavía. Y ese es el llamado, hermanos. Usted es libre de tomar sus decisiones. Y algún día daremos cuenta a Dios. Yo viví la vida que muchos de ustedes tal vez estén ahora viviendo, y no fue nada agradable. Vamos a orar, hermanos, y a rogarle al Señor. Vuelva a Él. ¿Cómo? Yo no sé cómo lo hará usted. Yo puedo guiar una oración, pero eso no es mi oración. Yo voy a orar por mí, hermanos. Yo le invito a que si usted está en este momento, en aquellos que se echaron a perder, mire, no pelee más, ríndasele al Señor, arrepiéntase, vuelva a Él. Y Él dice la Escritura, será amplio en perdonar. Y les aseguro, porque lo dice el Señor Santo, y yo le creo al Señor, Él hará de usted una nueva vasija. Padre Celestial, Señor amado, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y tu verdad. Te damos gracias, Señor, porque tú has dispuesto todo, has preparado todo, Señor, y tienes la disposición, el amor, la bondad, la paciencia. Somos barro, Señor, en tus manos. Fórmanos de acuerdo al carácter de tu amado Hijo. Transforma, Señor, quita de nosotros, Señor, todo hecho de carne, la lujuria, Señor, envidias, enemistades, pleitos, celos, contiendas, divisiones. Señor, no queremos vivir como los otros que viven en la oscuridad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que nosotros hay. Señor, ten misericordia. Señor, me entrego a ti. Señor, te ruego. Yo confieso en este momento, Señor, confiese, hermano, delante del Señor su pecado, Señor, y confesamos nuestra flojera, nuestra inutilidad, nuestra carnalidad, nuestra debilidad, Señor, la entregamos, Señor, por favor, perdónanos. Que la sangre de Cristo haga la paz, Señor, con nosotros. En este momento te rogamos, Señor, confesando nuestros pecados,
Que la sangre de Cristo los limpie ahora, Señor. Y gracias, Jesús, por ser nuestro defensor, nuestro escudo. Te damos las gracias, Señor. Bendice a tu pueblo aquí reunido, a quienes nos visitaron hoy y que esperamos nos sigan visitando, Señor. A quienes en este momento se están también arrepintiendo de su pecado y de que se echaron a perder. Y que gracias, Señor, porque nos harás nuevos, no retazos, no recocidos. Te damos las gracias, Señor, por todas las bendiciones que como familia o como hijos tuyos o como iglesia recibimos. Te damos las gracias, Señor, para la gloria tuya siempre y esperando el regreso de nuestro Salvador. Amén y amén. Hermanitos, muchas gracias. Dios les bendiga. La gloria sea para el Señor.